Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? Aquí yo compartiéndote mi primer episodio de invierno de 2026 por aquí, por el hemisferio sur. El último de nuestras vidas, como siempre digo. Y traigo un tema, porque hay días que parecen no tener nada extraordinario. Preparar un desayuno, doblar una manta, abrir una ventana, acompañar a alguien hasta la puerta, ordenar una habitación vacía. Y sin embargo, algo pasa, porque los seres humanos hacemos rituales mucho antes de entender por qué los necesitamos. Un ritual no es una manía, no es una obligación, es una acción pequeña que le dice al cuerpo: estamos acá, esto importa, esto empieza, esto termina. Esta mañana preparé un desayuno para Emilio, lo despedí porque se iba a rendir y quedó una habitación ordenada. Y pensé que quizás crecer también sea esto, seguir acompañando aunque ya no podamos entrar a dar el examen por el otro. La ciencia dice que los rituales reducen incertidumbre, organizan la atención y generan sensación de continuidad. Pero a mí me gusta pensar otra cosa, que un ritual es una manera cotidiana de decir amor sin tener que explicarlo. Tal vez hoy tu ritual sea un mate caliente, una caminata, tender la cama, mandar un mensaje, prender una vela o sentarte 5 minutos en silencio. No para cambiar tu vida, solo para recordarte que seguís dentro de ella. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz que te hace bien. Hoy, rituales. De chiquita me dio siempre mucha curiosidad la etimología de las palabras, porque me daba cuenta que podía adivinar el contenido sin saberlo, viendo las raíces, ¿no? Pero la palabra ritual viene del latín ritualis, algo que pertenece al rito. Y me da gracia porque digo, se está diciendo lo mismo. O sea, rito, ritualis, rito. Pero bueno, mucho antes del latín, mucho antes de las palabras, ya existían. Hubo seres humanos que encendieron fuego antes de entender al fuego. Hubo pueblos que marcaron estaciones, nacimientos, despedidas y cosechas. Hubo manos pintadas en piedra. Hubo rondas, hubo cantos, hubo silencios. Y quizás eso que hoy llamamos rutina nació como una forma de responder una pregunta antigua. ¿Cómo hacemos para atravesar el tiempo? Tal vez por eso seguimos preparando desayunos, ordenando habitaciones, compartiendo un mate o saliendo a caminar. No porque el gesto cambie el mundo, sino porque el gesto nos cambia la manera de habitar. A veces pensamos que los rituales son cosas antiguas, que pertenecen a templos, ceremonias o tiempos lejanos, pero tal vez nacieron mucho antes de los calendarios, de las ciudades, mucho antes de las pantallas. Los seres humanos miraron el cielo, observaron las estaciones, agradecieron la lluvia, acompañaron nacimientos, despidieron a sus muertos, encendieron fuego y compartieron alimento. Muchos pueblos originarios de distintas partes del mundo entendieron algo que todavía hoy nos sigue enseñando, que vivir no era solamente pasar los días, era entrar en relación. Una relación con el tiempo, con el cuerpo, con el clima, con los otros, con aquello que alimenta. Y hoy
Aunque vivimos rodeados de mensajes, reuniones, relojes, notificaciones y redes, seguimos necesitando algo parecido. Porque seguimos teniendo árboles, seguimos teniendo perros que sacar a pasear, seguimos teniendo mañanas frías, seguimos teniendo hijos que acompañar hasta una puerta. Seguimos teniendo cuerpo. Y quizás un ritual moderno no sea prender un fuego. Quizás sea preparar un desayuno, regar una planta, poner una canción, ordenar una habitación o apagar el teléfono 10 minutos. No para escapar del mundo, sino para volver a entrar en él. Y quería hablar un poquito de la historia, referenciando el lugar donde nací. Porque en esta época del año, cuando el frío empieza a sentarse en la tierra y las montañas guardan un silencio más largo, el paisaje cambia de ritmo. El invierno no es solo una estación, es una forma de tiempo. En el territorio de Cuyo, donde hoy está Mendoza, San Juan y San Luis, el pueblo huarpe habitó este paisaje mucho antes de que tuviera otro nombre. Vivían en un entorno donde el agua no era un exceso, sino una presencia escasa y decisiva. Y por eso la vida no se organizaba alrededor de la abundancia, sino de la escucha. Del deshielo que bajaba desde la montaña, de los cauces que aparecían y desaparecían, de los momentos exactos en que la tierra podía recibir, de la escucha, del agua, del fluir del agua. No se trataba de dominar el territorio, sino de entrar en relación con él. Con el agua como guía, con la montaña como origen, con el ciclo de las estaciones como ley silenciosa. En ese paisaje la inteligencia no era separada de la naturaleza, era parte de ella. Se trazaban acequias para conducir el agua de deshielo hacia los lugares donde la vida podía sostenerse. Caminos finos, precisos, que hacían posible que lo seco no fuera destino final. El agua no se acumulaba, se distribuía. Y en esa distribución había algo más que técnica. Había un orden cotidiano que hoy podríamos llamar ritual. Observar el momento en que el agua llega, saber cuándo abrir un canal, entender cuándo esperar, reconocer cuándo compartir. En invierno, cuando el flujo se volvía más lento y la tierra parecía retirarse hacia adentro, todo el territorio entraba en otro ritmo. Y ese ritmo también era una forma de ceremonia. No separada de la vida, no extraordinaria, sino profundamente cotidiana. Porque el ritual en su forma más antigua no era un acto aislado. Era la manera en que una comunidad se coordinaba con el mundo para seguir existiendo dentro de él. Hoy, aunque vivimos rodeados de tecnología, pantallas y velocidad, seguimos siendo parte del mismo gesto. Seguimos organizando el tiempo, seguimos esperando estaciones, seguimos cuidando lo que fluye, seguimos buscando formas de no olvidar que la vida no ocurre sola. Tal vez por eso, cuando recordamos estas tierras y quienes la habitaron en invierno, no estamos mirando solo hacia atrás. Estamos recordando algo que todavía nos pertenece. Que vivir también es aprender a escuchar por dónde pasa el agua del mundo y acompañarle. Hoy me siento profundamente orgullosa de pertenecer a esta parte del mundo y de hacer nuestros pequeños rituales en comunidad. Expresar nuestra sensación de agobio frente a políticas que intentan contaminar el agua. Y entonces pienso que quizás no estamos tan lejos de aquellos tiempos. Tal vez cambiaron las rondas, cambiaron los cantos y cambiaron las formas. Pero seguimos reuniéndonos alrededor de lo mismo. A veces me gusta imaginar que las marchas también son una forma moderna de ceremonia. Ya no observamos el cauce en silencio, ahora caminamos. Levantamos carteles, inventamos canciones, nos encontramos en plazas y calles, llevamos banderas, nos acompañamos, caminamos uno al lado del otro para preguntarnos, una vez más, cómo cuidar aquello que nos sostiene. Nuestros rituales son otros, pero el gesto ancestral permanece. Reunirnos para proteger el agua.
Y no hace falta esperar ningún llamado. Ya tenemos una historia que nos habla. Cuidemos lo que cuida, defendamos lo que sostiene la vida. Honremos a aquellos que otros aprendieron a cuidar mucho antes que nosotros y sostengamos aquello que como comunidad nos ha costado tanto conservar. Entonces te invito, vamos a defender el agua. Y cuando hablamos de rituales, no estamos hablando solo de tradiciones antiguas ni de ceremonias visibles. Estamos hablando también de algo mucho más cercano, de lo que repetimos todos los días con el cuerpo. Respirar, caminar, entrenar, preparar un alimento, dormir, volver a empezar. Desde la neurociencia sabemos que la repetición no es un detalle menor. El cerebro funciona en base a predicción. Busca patrones para reducir incertidumbre. Cuando una acción se repite en un contexto estable, el sistema nervioso aprende a reconocerla como segura. Por eso, ciertas prácticas cotidianas pueden tener un efecto regulador, no porque sean mágicas, sino porque organizan la experiencia interna. La respiración consciente, por ejemplo, modula el sistema nervioso autónomo. El movimiento físico regular influye en neurotransmisores asociados al estado de ánimo. La alimentación sostenida en horarios ayuda a regular ritmos biológicos básicos. Pero esto no es solo neurociencia contemporánea. Ya lo intuían otros modos de pensar la vida. Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia, entre el 384 a 322 a.C., sostenía que somos lo que hacemos repetidamente. No como condena, sino como posibilidad. La identidad se construye a la repetición de actos. Michel Foucault, filósofo francés, nacido en 1926 y fallecido en 1984, trabajó la idea de las prácticas de sí, formas cotidianas en las que una persona se trabaja a sí misma, no desde la perfección, sino desde el ejercicio diario de estar en el mundo. Pareciera simple, ¿no? Prácticas de sí, según Foucault. Y Pierre Hadot, filósofo e historiador francés, nacido en 1922 y fallecido en el 2010, recupera una idea de la filosofía antigua, que no era solo un discurso teórico, sino un conjunto de ejercicios espirituales, prácticas concretas para transformar la manera de vivir. En todas estas miradas aparece algo en común. El ser humano no se sostiene solo en ideas, sino en prácticas. Por eso un ritual no es necesariamente un evento extraordinario. Puede ser algo tan simple como sentarse a respirar unos minutos antes de empezar el día, o preparar el desayuno con atención, o salir a caminar aunque haga frío. No estamos hablando de escarapelas, ni de celebraciones colectivas, ni de momentos excepcionales. Estamos hablando de lo más básico y lo más profundo al mismo tiempo. La forma en que habitamos el tiempo todos los días. Y tal vez la pregunta no sea cuántos rituales tenemos, sino cuánto sentido le damos a los que ya hacemos sin darnos cuenta. Y quería compartirte algo bastante interesante cuando hablamos de rituales. No solo hablar de tradiciones y ceremonias, sino hablar de algo medible, de lo que el cerebro hace con la repetición. La neurociencia ha estudiado esto en distintos experimentos. Escucha. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Human Nature por Nick Hobson y sus colaboradores en 2018 analizó cómo las conductas ritualizadas influyen en el estrés. En condiciones experimentales observaron que los rituales no siempre cambian lo que la persona siente de manera inmediata, pero sí ayudan a regular la activación fisiológica del cuerpo frente a situaciones estresantes. ¿Se entiende? Es decir, el cuerpo responde de manera más organizada frente a la incertidumbre. En otra investigación de la Universidad de Toronto, también vinculada a este trabajo de Hobson en 2017, se midió actividad cerebral mediante el electroencefalograma mientras las personas realizaban tareas cognitivas después de ejecutar secuencias ritualizadas. Lo que se encontró fue una reducción en la señal cerebral asociada al monitoreo del error.
y la alerta ante la incertidumbre. En otras palabras, el cerebro reacciona con menos activación de amenaza cuando hay patrones estructurados de acción. También el trabajo de investigadores como Leguer y Sousa, publicado en 2014, mostró algo muy interesante desde la psicología experimental. Mira, cuando las personas se enfrentan a situaciones de incertidumbre o falta de control, tienden espontáneamente a aumentar conductas ritualizadas. Y además, incluso cuando un acto es percibido como un ritual, puede ser vivido como más significativo o eficaz. Estos tres enfoques coinciden en una idea central. El ritual no es solo cultural. Es también una herramienta del sistema nervioso para organizar la experiencia del mundo. No porque cambie la realidad externa, sino porque cambia la manera en que el cuerpo entra en esa realidad, ¿se entiende? Cuando el cerebro reconoce patrones repetidos, reduce la incertidumbre. Y cuando hay menos incertidumbre, hay menos alarma. Por eso los rituales, desde los más antiguos hasta los más cotidianos, no desaparecen, porque siguen cumpliendo una función básica: ayudar al ser humano a habitar el tiempo sin sentirse desbordado por él. Si pensamos todo esto junto, la historia, la neurociencia, la filosofía y la vida cotidiana, aparece una idea simple pero potente. Tal vez necesitamos organizar la vida en rituales. O dicho de otra manera, aprender a reconocer qué actividades cotidianas nos ayudan a sentirnos más estables, más presentes, más seguros en el mundo. No se trata de una moralidad de lo bueno o de lo malo. No hay aquí hábitos correctos o incorrectos en sentido absoluto. Se trata de otra cosa, de la percepción íntima de cómo vivimos nuestra propia vida, de qué nos expande y qué nos contrae, de qué nos calma y qué nos acelera sin sentido, de qué nos conecta con lo que valoramos y qué nos aleja de eso. Porque no todos los rituales nos hacen bien. Algunos organizan, otros dispersan. Algunos nos dan claridad, otros nos aumentan la incertidumbre. Y en un mundo que cambia muy rápido, donde la atención está constantemente fragmentada y donde el tiempo parece acelerarse, aprender a distinguir esto se vuelve una forma de cuidado. No para controlar la vida, sino para poder habitarla con más presencia. Los rituales cotidianos, cuando son conscientes, pueden convertirse en pequeñas estructuras de seguridad interna. No porque eliminen el cambio, sino porque nos permiten atravesarlo sin sentirnos completamente desbordados. Tal vez de eso se trata, de elegir entre todo lo que hacemos aquello que nos devuelve un poco de centro y repetirlo. No como automatismo, sino como una forma de sostén. Te invito a que encuentres tu ritual cotidiano y lo repitas, entendiendo como que sea algo que te expanda y te haga sentir un poquito más seguro. Hay una idea que atraviesa algunos textos de Jorge Luis Borges, escritor argentino nacido en 1899 y fallecido en 1986. En su ensayo El tiempo y J.W. Dunn, Borges se detiene en una intuición, la posibilidad de que el tiempo no sea una línea única y ordenada, sino una experiencia fragmentada, hecha de repeticiones, variaciones y retornos. Como si lo que vivimos no desapareciera del todo, sino que volviera a aparecer bajo otras formas. Y en esa misma línea de pensamiento aparece otra idea aún más radical. La de mi favorito, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, nacido en 1844, fallecido en 1900, que formuló la teoría del eterno retorno. La pregunta que propone Nietzsche no es teórica, es vital. Si tuvieras que vivir esta misma vida una y otra vez, eternamente, sin poder cambiar nada, ¿la elegirías? Y ahí la filosofía deja de ser abstracta y se vuelve cuerpo, se vuelve decisión cotidiana. Porque quizás la pregunta no es solo qué vida estamos viviendo, sino qué vida estamos construyendo como para poder repetirla. Y en ese punto los rituales dejan de ser detalles. Se vuelven formas de sentido,
pequeñas acciones que repetimos no por obligación, sino porque nos devuelven a lo que somos. Por eso tal vez una forma de pensar la vida no sea solo vivirla una vez, sino preguntarnos si la vida que estamos viviendo sería habitable si nos tocara volver a vivirla. Y desde ahí elegir gestos, elegir tiempos, elegir presencias, elegir ausencias y elegir aquello que repetido nos siga haciendo bien. Y en este punto me detengo para hacerte algunas recomendaciones, porque si este episodio abrió preguntas, hay algunas obras que pueden seguir acompañando este recorrido. No como respuestas cerradas, sino como formas distintas de mirar el tiempo, la repetición y la vida cotidiana. Así que tomá lápiz y papel y escribí. Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. En 1883 al 1885, un libro donde aparece la idea del eterno retorno. No como teoría, sino como pregunta vital. ¿Y qué haríamos si la vida tuviera que repetirse una y otra vez? Este enunciado en esta obra es un flash. No podés dejar de leerlo. Aunque a veces no es tan fácil, podés también apoyarte con algún audiolibro o buscar algún texto o podcast en YouTube. Pero buscala, La teoría del eterno retorno, de Nietzsche. Vamos con otra, Jorge Luis Borges, Ficciones, del año 1944. Un conjunto de relatos donde el tiempo, los espejos y la repetición aparecen como formas de pensar lo infinito desde lo cotidiano. Otro, Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, del año 1981. Un libro que recupera la filosofía como práctica de vida, como algo que se entrena, se repite y se encarna en gestos. Y hay una película que quiero incluir especialmente porque la vi y me dejó pensando profundamente. Me encantó. Perfect Days, del 2023, dirigida por Wim Wenders. Director alemán, nació en 1945, referente del cine contemporáneo europeo. Es una película ambientada en Tokio, Japón, y sigue la vida de un hombre que trabaja limpiando baños públicos. Fue una producción internacional que tuvo un recorrido muy importante en festivales. Ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes del 2023 y también el premio del jurado ecuménico, además de múltiples reconocimientos internacionales. En el 2024 fue nominada al Oscar a la mejor película internacional. No ganó la estatuilla, pero sí se convirtió en una de las películas más comentadas del cine contemporáneo por su mirada sobre la vida cotidiana. La historia parece simple, pero en la realidad es profundamente filosófica. El protagonista organiza su vida a través de pequeños rituales. Ordenar un espacio, escuchar música en cassettes, observar los árboles, trabajar con precisión, bañarse, volver a empezar. No hay grandes acontecimientos, no hay épica tradicional, y sin embargo hay algo muy poderoso, la sensación de una vida que se vuelve habitable en la repetición. Una vida sostenida por gestos simples, repetidos con presencia. Y tengo que decir algo personal, a mí me encantó, y me dejó la sensación de que el sentido no siempre aparece en lo extraordinario, sino en la forma en la que habitamos lo cotidiano. Así es que te animo, búscala, yo sé que te va a gustar. Y después de todo este recorrido, de la historia, la ciencia, la filosofía, los pueblos, las películas y las ideas, aparece algo muy simple. Los rituales no son solo algo que se estudia, son algo que se descubre mientras se vive. Y quiero contarte uno mío. La radio en mi vida apareció como algo muy deseado, algo soñado incluso. Un lugar donde compartir la voz, informar, acercar, jugar, divertirme y también hacer algo por los demás. Pero con el tiempo, algo empezó a pasar sin que yo lo planificara del todo. Empecé a hacer una cosa pequeña. Fui con unos minutos de tiempo antes de entrar a la radio. Me senté en un café enfrente y me pedí un tecito de hierbas. Ahí me senté un momento, miré el mundo y después entré al estudio. Y después de ese día lo volví a hacer. Después otra vez y otra vez.
no como una obligación, sino como algo que empezó a gustarme. Sin darme cuenta, ese gesto empezó a marcar un borde, un antes y un después. El tecito de hierbas, el silencio breve, la mirada hacia afuera antes de entrar a la voz, y entendí algo muy simple: que los rituales no siempre se crean con intención. A veces aparecen, se repiten porque nos hacen bien, y recién después, cuando los miramos, entendemos que ya estaban ahí. La radio, en ese sentido, se volvió también eso, un espacio lúdico de encuentro, de sentido. Y ese pequeño momento previo, ese tecito de hierbas, esa pausa, se convirtió en una forma de entrar mejor a lo que amo hacer. Como si el cuerpo supiera antes que la mente que necesitaba un umbral. Y tal vez de eso se trata todo esto, de reconocer esos gestos que nos ordenan por dentro y cuidarlos, porque a veces lo que más nos sostiene no es lo extraordinario, sino aquello que repetimos, porque simplemente nos hace bien. Tal vez al final de eso se trate todo esto, de encontrar pequeños gestos que podamos repetir sin esfuerzo, porque nos hacen bien. No para controlar la vida, sino para poder habitarla. Y si en el medio de los días aparece algo de calma, de sentido o de presencia, quizás sea porque encontramos, sin darnos cuenta, nuestro propio ritual. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó, y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar, en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.